Hola, muy buenas. En este tutorial vamos a ver una parte importante que se ha añadido en ECMAScript 6. Estas son las clases, la programación orientada a objetos. Se puede decir que esta programación orientada a objetos está empezando a madurar y va tomando forma como otros lenguajes más robustos, más avanzados, por así decirlo, a nivel de programación. Pues tienen esas características, ¿no? Como constructores, métodos estáticos, que bueno, métodos estáticos sí que sí que se pueden conseguir con las versiones anteriores de JavaScript, pero bueno, era más engorroso y llevaba más trabajo, en fin. Volviendo al tema, vamos a meternos a ver cómo definir una clase. Anteriormente usábamos probablemente la sintaxis square, por ejemplo. Vamos a crear una clase cuadrado y decíamos que era una función que tenía una serie de propiedades. Tenía, por ejemplo, el ancho, y luego tenía pues diversos métodos que se podían ejecutar mediante this.getArea, y decíamos que era igual a una función y que esto devolvía this.width por this.width al cuadrado, bueno, el ancho al cuadrado, y aquí decíamos var square igual a new square con un ancho de 20 para que nos dé un área de 400. Entonces decíamos console.log square.getArea y simplemente eso. Entonces nos vamos al escritorio, hacemos node, file, not a number, bueno, sí, porque no hemos puesto aquí la asignación. Aquí la hacemos y la tenemos. Vale. Esto era la forma de programar, o incluso con prototipos, ¿no? Porque JavaScript es un lenguaje también prototipado. Usábamos a lo mejor square.prototype .get perimeter, y aquí calculábamos mediante una función, cogíamos y decíamos que this return this.width por 4, y decíamos esto, ¿no? Y volvíamos aquí y hacíamos una llamada de console.log square.getPerimeter, y efectivamente tendríamos el perímetro, ¿no? Son 20 por 4 lados, 80. Bien, pues esto con ECMAScript 6 se simplifica aún más, se hace una sintaxis más limpia, y entonces podríamos decir que esto se convierte en un constructor. Esto de aquí pasa a ser un constructor, y vamos a ver cómo quedaría de una forma más limpia. Sería con la palabra reservada class, el nombre de la clase square, y ya abrimos las llaves como si fuera un lenguaje tipo Java, ¿no? O otros lenguajes así, C# o cualquier otro lenguaje como PHP, etcétera. Entonces aquí tendríamos un método que es constructor, que es el constructor, y recibe los parámetros que nosotros queramos poner, ¿no? Por ejemplo, podríamos poner un constructor y ponerle el ancho, y diríamos this width igual a width, y ya con esto tendríamos nuestro constructor, y podríamos acceder a las propiedades. Podríamos hacer get area con un return de this width por this width. Bien, y lo que estamos viendo aquí es que los métodos no hace falta que tengan el símbolo igual,
para hacerle función así, no es necesario, es una sintaxis más limpia, ¿no? Simplemente el método y las llaves, como en otros lenguajes de programación. Entonces tendríamos esto y luego podríamos poner getPerimeter y haríamos un return de thisWidth por 4. Esto lo borraríamos y ejecutaríamos. Esto se quedaría este código tal cual. Es para que se compruebe que es exactamente lo mismo, pero hemos reducido la dificultad y hemos ganado en legibilidad a la hora de crear una clase. En este caso la clase cuadrado. Bien. Ahora, no solamente tenemos esto. Podemos tener otras propiedades estáticas, por ejemplo. Digo propiedades estáticas porque son características de otros lenguajes de programación, ¿no? Los public static void o el nombre del método. Entonces, si creamos otra clase, una clase punto, que tiene un constructor, esto lo vamos a hacer de nuevo porque interesa que se coja la base bien. Entonces diríamos thisX igual a X, thisY igual a Y. Y bien, aquí podríamos utilizar la palabra reservada static y decir, podríamos calcular por ejemplo, la distancia de un punto a otro. Y recibimos dos puntos, por ejemplo, un punto A y un punto B. Y bueno, aquí simplemente pues podemos crear unas constantes. Distancia X es igual a A.X menos B.X. Una constante distancia Y igual a A.I menos a B.I. Y aquí hacemos un return de math.sqrt, la raíz cuadrada de la distancia de x al cuadrado. Sí, es verdad, deberíamos de ponerlo en mayúsculas, ya que estamos usando como constantes. Por lo menos queda más limpio. Y no sería lo más recomendado usar constantes, pero esto lo hago para que nos acordemos de lo que ya vimos en vídeos anteriores. Y a esto habría que sumarle la distancia de y por la distancia de y. Entonces aquí creamos dos puntos. O sea, podríamos acceder console.log y decimos un new point, o mejor dicho, point.distance. O sea, accedemos a través de esta notación el nombre de la clase punto el nombre del método estático. No hace falta crear un nuevo punto para acceder a esa distancia, a ese método de distancia de ese punto que hemos creado, ¿no? Aquí podemos pasar un nuevo punto que sea, por ejemplo, vamos a ponerlo esto que se vea más claro, así, y decimos la distancia para algo sencillo 1, 2, y otro nuevo punto que sería el punto B, que sea 2, 2. Entonces, si nos venimos aquí, obtendremos que la distancia es 1. Bien, pues básicamente es eso, el tema de lo que hemos visto hasta ahora. También podemos utilizar métodos como podemos utilizar la herencia, cosa que viene bastante bien porque en otras ocasiones la herencia era mucho más complicada y teníamos que utilizar librerías externas que nos permitieran utilizar las características que tiene este ECMAScript6. Entonces ahora podríamos crear una clase, por ejemplo, no sé, animal, la cual tiene un constructor
que recibe un nombre y decimos que this name es igual a name, y luego podemos crear una clase llamada perro o gato, como queramos, que extiende. ¿Y cómo se extiende? Con la palabra reservada extends de animal. Y por supuesto un gato puede tener propiedades diferentes. Por ejemplo, podemos poner, no sé, el número de patas que tiene, por poner un ejemplo. Entonces creamos un constructor y este constructor puede hacer una llamada al constructor de la clase padre, o sea, animal, mediante la palabra reservada super, y se le pasa o por ejemplo, si tiene cola, si tiene tail, entonces hace una llamada a super y le pasamos el nombre. Ojo, también creo que también se puede hacer super constructor, creo que es válido, pero con poner super como en Java, ¿no? En la llamada de métodos de la clase padre, o sea, del constructor de la clase padre, o reutilización y todo ese tipo, bueno, eso es con this. En fin, this.tail es igual a tail, y por ejemplo podemos obtener un método que es get hashTail, return this.tail, y podemos hacer una llamada de un método. Por ejemplo, podemos crear otro método que sea, por ejemplo, hablar, y aquí puede hacer un return de, no sé, hello, y aquí podemos hacer una llamada al... Ahora explico esto que estoy marcando ahora mismo, el get hashTail. Eso lo explico ahora después. Ahora vamos a ver cómo podemos llamar a un método de la clase padre, o sea, cómo sobrecargar un método, ¿no? Un poco utilizando la herencia. Pues podemos hacer una llamada a super.speak y después guardar el contenido de esto, ¿no? Por ejemplo, podemos decir let saludo, ¿no? Y decir console.log saludo más word. Entonces, si creamos una clase gato, por ejemplo, let cat igual a new cat, que tiene un nombre, por ejemplo, Pichi, y tiene cola o no tiene cola, le ponemos true, y hacemos un cat.speak, y vamos a ver cómo efectivamente hace la llamada a la clase padre, al método de la clase padre speak, que devuelve hello, espacio, y luego hace una impresión por pantalla que le concatena a hello, le concatena word. Básicamente está haciendo una llamada a la clase padre, eso se puede hacer. Y bien, se puede llamar a método de la clase padre con super. Y por último, quería decir el tema de obtener operaciones calculadas, ¿no? Se puede utilizar el método get, o sea, se puede decir que esto es un getter, dejando un espacio de por medio y diciendo el nombre que tiene la propiedad, ¿no? Que es hashTail. Entonces yo puedo decir console.log cat.hashTail, y no estoy accediendo a esto como si fuera un método, no le estoy poniendo los paréntesis, no lo estoy poniendo, saltaría un error, porque no es una función. Sin embargo, sí que es una propiedad, o sea, estamos accediendo a una propiedad de otra manera. Yo le he dado un uso que no es muy útil, pero imagínate que tienes una propiedad
más complicada y quieres acceder a ella como si fuera una propiedad. Por ejemplo, imagínate que estás calculando el área de un cubo, o bueno, el área de un rectángulo, por ejemplo, ¿vale? Y quieres acceder como si fuera una propiedad, ¿no? Así, área, en vez de decir get area, así con paréntesis, podrías acceder de una forma más sencilla a propiedades calculadas. Claro que podría haber puesto aquí hashtail y decir console log cat.tail, es exactamente lo mismo. Ya digo, es un ejemplo absurdo, pero es para que se vea la funcionalidad que tiene. Bien, espero que se haya entendido todo. He ido un poco deprisa, pero es que tiene muchas características nuevas este ECMAScript 6 y la verdad que me ha sorprendido las mejoras que trae. Así que bueno, se puede sacar más información en la página web de Mozilla Developers. Está documentado en inglés, lo voy a traducir al español en breve y bueno, ahí tenéis toda la información referente a las clases, a la programación orientada a objetos que trae este ECMAScript 6 y bueno, JavaScript poco a poco se parece más a un lenguaje orientado a objetos más real, ¿vale? Así que dejamos este vídeo hasta aquí. Un saludo.